Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha estado en boca de todos y que sinceramente ha generado muchísima especulación, la relación entre Ander Cell y Kerem Bürsin. Más concretamente de esos rumores que giran en torno a una supuesta ruptura, no solo romántica sino también de amistad. Sí, lo sé, es fuerte. Hande y Kerem, la pareja que conquistó corazones con su química en Senkalkapm, que nos hizo suspirar y creer en el amor de cuento de hadas, ¿distanciados? ¿Enemistados? La verdad es que las noticias y las especulaciones han sido constantes desde que se confirmó su ruptura amorosa, y hoy vamos a adentrarnos en el drama secreto, a analizar las pruebas, a desentrañar los rumores y, sobre todo, a tratar de entender qué es lo que realmente está pasando entre estos dos grandes actores turcos. Porque seamos honestos, su historia es de las que enganchan. Desde que se conocieron en el set de grabación, la conexión fue innegable. Su relación traspasó la pantalla y se convirtió en un romance real que nos mantuvo a todos pegados a las redes sociales, siguiendo cada una de sus apariciones, cada una de sus interacciones. Y por eso precisamente la noticia de su ruptura nos dolió tanto. Pero, ¿es el final definitivo? ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación? Y lo más importante, como dice el título, ¿realmente se rompió su amistad? Antes de que empecemos a desmenuzar toda esta información, quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que les traeré siempre las últimas novedades del mundo del espectáculo turco, análisis en profundidad y, por supuesto, mucho drama. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el drama secreto de Ander Cell y Kerem Bürsin. Bueno, lo primero que tenemos que entender es el contexto. Después del éxito arrollador de Senkalkapm, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía, y probablemente del mundo. Su relación era seguida de cerca por millones de fans, que celebraban cada uno de sus momentos juntos. Viajes, fotos en redes sociales, declaraciones de amor, todo parecía perfecto. Pero como suele ocurrir en la vida real, la perfección no dura para siempre. A principios de 2022, los rumores de crisis comenzaron a intensificarse. Ausencia de fotos juntos, declaraciones ambiguas, e incluso se llegó a hablar de discusiones en el set de grabación. Finalmente, en marzo de 2022, se confirmó lo que muchos temían: Ander Cell y Kerem Bürsin habían roto su relación. La noticia, como era de esperar, causó un gran revuelo. Los fans se dividieron entre la tristeza y la esperanza de una posible reconciliación. Los medios de comunicación se volcaron a investigar las causas de la ruptura, y comenzaron a surgir diferentes teorías. Se habló de incompatibilidad de agendas, de presiones mediáticas, de celos profesionales, y por supuesto, también de terceras personas. Pero lo que realmente nos interesa hoy es la cuestión de la amistad. Porque, más allá de la relación romántica, Hande y Kerem parecían tener una conexión muy fuerte, una amistad que se había forjado durante los meses de rodaje y que, supuestamente, iba a perdurar a pesar de la ruptura. Pero, ¿es esto cierto? ¿Siguen siendo amigos? ¿O la ruptura amorosa también se llevó por delante su amistad? Aquí es donde las cosas se ponen más turbias. Porque desde la ruptura Hande y Kerem no han sido vistos juntos en público. No han compartido fotos en redes sociales, ni se han dedicado mensajes de apoyo. De hecho, han mantenido un perfil bastante bajo en lo que respecta a su relación. Esto obviamente ha alimentado los rumores de que su amistad se ha roto. Pero, ¿tenemos pruebas concretas de esto? La verdad es que no. No hay declaraciones oficiales de ninguno de los dos confirmando que ya no son amigos. Lo que tenemos son especulaciones, rumores y interpretaciones de sus comportamientos. Por ejemplo, algunos señalan que Hande dejó de seguir a Kerem en Instagram, lo que podría ser interpretado como una señal de distanciamiento. Sin embargo, otros argumentan que esto podría ser una estrategia para evitar la exposición mediática y proteger su intimidad. Otro punto que se ha comentado mucho es la actitud de Kerem en las redes sociales. Algunos fans han interpretado ciertos mensajes y publicaciones como indirectas hacia Hande, o como señales de resentimiento. Sin embargo, esto también es subjetivo y puede ser interpretado de diferentes maneras. Lo que sí es cierto es que desde la ruptura, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas profesionales. Hande ha protagonizado nuevas series y ha continuado trabajando como modelo, mientras que Kerem ha participado en proyectos internacionales y ha seguido desarrollando su carrera como actor. Ambos han demostrado ser profesionales y talentosos, y han sabido mantener su imagen pública a pesar de la presión mediática. Pero volvamos a la pregunta central: ¿rompieron su amistad? Creo que la respuesta es más compleja de lo que parece. Es muy probable que después de la ruptura, la relación entre Hande y Kerem haya cambiado.
Es natural que haya cierta incomodidad, cierta distancia, sobre todo al principio. Es difícil pasar de ser pareja a ser amigos de la noche a la mañana, especialmente cuando se trata de una relación tan mediática como la suya. También es posible que ambos necesiten tiempo para procesar la ruptura y para sanar las heridas. Es importante recordar que son personas reales, con sentimientos reales, y que tienen derecho a vivir su duelo en privado. Forzar una amistad en estas circunstancias podría ser contraproducente y terminar dañando aún más la relación. Además, hay que tener en cuenta el factor mediático. Hande y Kerem son conscientes de que cualquier interacción entre ellos será analizada al milímetro por los medios de comunicación y por los fans. Esto puede generar mucha presión y dificultar la posibilidad de mantener una amistad genuina. En mi opinión, lo más probable es que Hande y Kerem sigan teniendo cierto cariño y respeto mutuo, pero que hayan optado por mantener las distancias para proteger su intimidad y para evitar la especulación mediática. Es posible que en el futuro, cuando haya pasado más tiempo, puedan retomar su amistad, pero por ahora, lo más importante es que cada uno siga su camino y se centre en su propio bienestar. Y ahora, vamos a hablar un poco de las posibles razones detrás de la ruptura. Como dije antes, se han barajado muchas teorías, pero la verdad es que solo Hande y Kerem conocen los motivos reales. Sin embargo, podemos analizar algunas de las causas más probables. En primer lugar, la incompatibilidad de agendas. Hande y Kerem son dos de los actores más solicitados de Turquía, y ambos tienen agendas muy apretadas. Esto puede dificultar la posibilidad de pasar tiempo juntos y de mantener una relación estable. En segundo lugar, las presiones mediáticas. La relación entre Hande y Kerem fue seguida de cerca por millones de personas, lo que generó mucha presión y expectativas. Esto puede ser difícil de manejar para cualquier pareja, especialmente cuando se trata de dos personas tan jóvenes y expuestas como ellos. En tercer lugar, los celos profesionales. Ambos son actores muy talentosos y exitosos, y es posible que haya habido cierta competencia entre ellos. Esto, sumado a la presión mediática, puede haber generado tensiones en la relación. En cuarto lugar, la diferencia de personalidades. A pesar de la química que demostraron en pantalla, Hande y Kerem son personas muy diferentes. Hande es más reservada y discreta, mientras que Kerem es más extrovertido y espontáneo. Estas diferencias pueden haber generado conflictos en la relación. Y por último, la falta de comunicación. Como en cualquier relación, la comunicación es fundamental. Si Hande y Kerem no fueron capaces de comunicarse abiertamente y de resolver sus problemas, es posible que la relación se haya deteriorado con el tiempo. Pero más allá de las razones de la ruptura, lo importante es que ambos hayan podido seguir adelante con sus vidas. Hande ha demostrado ser una actriz talentosa y versátil, y ha protagonizado nuevas series que han tenido mucho éxito. Kerem también ha seguido desarrollando su carrera como actor, y ha participado en proyectos internacionales que le han valido el reconocimiento del público y de la crítica. Ambos son jóvenes, exitosos y tienen mucho talento. Estoy segura de que les esperan muchos éxitos en el futuro, tanto a nivel profesional como personal. Y quién sabe, quizás en el futuro podamos verlos juntos de nuevo, ya sea como amigos o como pareja. Ahora, quiero hablar un poco de las últimas noticias que han surgido sobre Hande y Kerem. En los últimos meses se ha rumoreado que Hande estaría saliendo con un nuevo actor turco, mientras que Kerem ha sido vinculado a varias actrices internacionales. Sin embargo, ninguna de estas informaciones ha sido confirmada oficialmente. Lo que sí es cierto es que ambos han estado muy centrados en sus carreras profesionales, y han evitado hacer declaraciones sobre su vida personal. Esto demuestra que son personas maduras y profesionales, que saben cómo manejar la presión mediática y proteger su intimidad. También es importante destacar que a pesar de los rumores y las especulaciones, Hande y Kerem han mantenido una actitud respetuosa el uno hacia el otro. No se han dedicado mensajes ofensivos ni han alimentado la polémica. Esto demuestra que a pesar de todo, siguen teniendo cierto cariño y respeto mutuo. En mi opinión, lo mejor que podemos hacer como fans es respetar su intimidad y dejar que sigan adelante con sus vidas. No debemos alimentar los rumores ni especular sobre su relación. Debemos apoyarlos en sus carreras profesionales y celebrar sus éxitos. Porque al final, lo más importante es que ambos sean felices y puedan seguir desarrollando su talento. Y quién sabe, quizás en el futuro nos sorprendan con una reconciliación o con una nueva colaboración profesional. Pero por ahora, lo mejor es dejar que el tiempo haga su trabajo y que cada uno siga su camino. Y ahora, antes de terminar, quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. También quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo y me cuenten qué opinan sobre la relación entre Hande y Kerem. ¿Creen que su amistad se ha roto definitivamente? ¿Piensan que hay alguna posibilidad de reconciliación? Me encantaría leer sus opiniones.
Así que para recapitular un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos analizado la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde sus inicios en Senkalkam hasta la confirmación de su ruptura amorosa. Hemos desentrañado los rumores de una supuesta ruptura de amistad y hemos explorado las posibles razones detrás de su distanciamiento. Hemos hablado de las presiones mediáticas, la incompatibilidad de agendas y las diferencias de personalidades. Y sobre todo hemos tratado de entender qué es lo que realmente está pasando entre estos dos grandes actores turcos. Hemos llegado a la conclusión de que si bien es probable que la relación entre Hande y Kerem haya cambiado después de la ruptura, no tenemos pruebas concretas de que su amistad se haya roto definitivamente. Es posible que ambos necesiten tiempo para procesar la ruptura y para sanar las heridas. También es posible que hayan optado por mantener las distancias para proteger su intimidad y para evitar la especulación mediática. En mi opinión, lo más importante es que ambos sean felices y puedan seguir desarrollando su talento. Y quién sabe, quizás en el futuro nos sorprendan con una reconciliación o con una nueva colaboración profesional. Pero por ahora, lo mejor es dejar que el tiempo haga su trabajo y que cada uno siga su camino. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si fue así, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo este tema, así que déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a ser amigos? ¿Piensan que hay alguna posibilidad de que retomen su relación amorosa? Quiero saber sus opiniones. Y para finalizar, quiero animarlos a que me sigan en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y novedades sobre el mundo del espectáculo turco. Los links a mis redes sociales están en la descripción del vídeo. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme a todos. Y recuerden, siempre hay drama en el mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.